Enfoque de pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario manejo. A pesar del tratamiento con inhibidores de bomba de protones, algunos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden continuar con sus síntomas o con evidencia endoscópica de esofagitis. Para la definición, se define como enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria refractaria al tratamiento aquella en la que hay una ausencia de respuesta a inhibidores de bomba de protones, al uso de inhibidores de bomba de protones a dosis altas, es decir, 2 veces al día. Aunque en algunos pacientes en los que se usa inhibidor de bomba de protones 1 vez al día, también puede y persisten con síntomas, también puede considerarse como una resistencia al tratamiento. Epidemiología. Aproximadamente el 10 al 40% de los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico tienen una falla al tratamiento o una poca respuesta al manejo, es decir, persisten con sus síntomas, ya sea de manera parcial o de manera completa. La mayoría de los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico que no responden al manejo con inhibidores de bomba de protones tienen ya sea un reflujo no erosivo o una acidez funcional. En pacientes con reflujo no erosivo se estima que el rango de respuesta sintomática a inhibidores de bomba de protones una vez al día durante 4 semanas es más o menos el 37%. En contraste, en pacientes con esofagitis erosivas, en los cuales representan cerca del 30 al 40% de la población con enfermedad de reflujo gastroesofágico, la respuesta sintomática estimada, el rango de respuesta sintomática estimada es aproximadamente el 56%. Ahora vamos a hablar de la etiología. En cuanto a la etiología, se ha demostrado que existe una insuficiente supresión de ácido. Existen diferentes mecanismos para que exista una insuficiencia en la supresión de ácido, como son factores relacionados a la medicación, es decir, el tiempo de uso de la medicación y la adherencia de la misma. Se ha mostrado que una pobre confianza a los inhibidores de bomba de protones en cuanto a tiempo y adherencia es una causa importante y una causa a tener en cuenta para una inadecuada supresión de ácido, lo que conlleva a una enfermedad de reflujo gastroesofágico con refractariedad. Los inhibidores de bomba de protones deben ser administrados 30 a 60 minutos antes del desayuno para una máxima inhibición de la bomba de protones. La administración de los inhibidores de bomba de protones antes de la comida provee un mejor control del pH gástrico comparado con la administración después de las comidas. Diferencias en el metabolismo de los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones se metabolizan a través del sistema citocromo hepático y el CYP2C19 tiene el papel dominante. La actividad del CYP2C19 está determinada en ciertas medidas por un polimorfismo genético. Aproximadamente el 5% de los pacientes caucásicos y más del 10% de los asiáticos son homocigotos para una mutación del CYP-C19, es decir, metabolizadores lentos, lo que potencialmente conduce a mayor supresión de la acidez gástrica. Sin embargo, en los homocigotos de tipo salvaje, es decir, metabolizadores rápidos, el efecto de los inhibidores de bomba de protones sobre la acidez gástrica disminuye y puede contribuir a su fracaso. Reflujo ácido residual. El reflujo ácido residual se ha documentado en pacientes a pesar de la terapia con inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, la incidencia en pacientes que reciben terapia 2 veces al día es baja. La presencia de jugo gástrico altamente ácido concentrado postprandialmente en la unión gastroesofágica, denominada bolsa de ácido, probablemente tenga un papel limitado en la enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria a provocar el reflujo de ácido gástrico. Reflujo débilmente ácido o alcalino. Los episodios de reflujo
no ácido primariamente ocurren en el periodo postprandial, ya que la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior se produce con mayor frecuencia después de la distensión del fondo gástrico inducida por la comida. En pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de bomba de protones, el tratamiento cambia la acidificación del reflujo, pero no disminuye el volumen del reflujo, o, no, o tampoco afecta las anormalidades estructurales y anormalidades en cuanto a la motilidad de la unión gastroesofágica, que es la responsable de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. En pacientes que no tienen terapia supresiva, el reflujo no ácido resulta cuando el ácido gástrico es amortiguado por la ingesta de comida en el periodo postprandial. Hipersensibilidad del reflujo. La hipersensibilidad del reflujo es caracterizada por síntomas retroesternales, incluyendo acidez y dolor torácico asociado a la exposición a ácido no patológica. En pacientes con hipersensibilidad esofágica, la migración proximal del reflujo débilmente ácido y la presencia de gas en el reflujo son fundamentales para la generación de síntomas. De acuerdo con los criterios de Roma 4, un diagnóstico de hipersensibilidad al reflujo requiere que se cumplan todos los siguientes criterios durante los últimos 3 meses, con un inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Los criterios son: primero, síntomas retroesternales incluyendo acidez o dolor torácico. Segundo, una endoscopia normal y ausencia de evidencia de que la esofagitis eosinofílica sea la causa de los síntomas. Tercero, ausencia de trastornos motores esofágicos importantes, ya como por ejemplo acalasia, obstrucción del flujo de salida de la unión gastroesofágica, espasmo esofágico difuso, esófago de martillo neumático, ausencia de peristalsis. Y 4. Evidencia de desencadenamiento de síntomas por eventos de reflujo a pesar de la exposición normal al ácido en pH o monitoreo de impedancia de pH. La respuesta a la terapia antisecretora no excluye el diagnóstico. La hipersensibilidad esofágica es análoga a la hiperalgesia visceral descrita en otros trastornos gastrointestinales funcionales, por ejemplo, dolor torácico funcional, dispepsia funcional, y está dirigida por mecanismos similares de procesamiento central alterado de los estímulos viscerales, actividad autónoma alterada y anomalías psicológicas. Acidez funcional. La acidez funcional está entre las causas más comunes de falla del tratamiento a los inhibidores de bomba de protones. Es estimado que cerca de un 58% de pacientes con acidez persistente a pesar de una terapia adecuada con inhibidores de bomba de protones tengan una acidez funcional. De acuerdo a los criterios de Roma 4, un diagnóstico de acidez funcional requiere todos los siguientes criterios sean cumplidos por al menos 3 meses, con un inicio de los síntomas de al menos 6 meses antes del diagnóstico. Los criterios son quemazón retroesternal, disconfort o dolor retroesternal, ausencia de alivio de los síntomas a pesar de una terapia antisecretora óptima, ausencia de evidencia de reflujo gastroesofágico, es decir, no hay una exposición anormal a ácido y tampoco hay asociación de reflujo con los síntomas. También se descarta la esofagitis eosinofílica como causa de los síntomas. Ausencia de trastornos motores esofágicos mayores, es decir, acalasia, obstrucción del flujo de salida de la unión gastroesofágica, espasmo esofágico difuso, esófago de martillo neumático o ausencia de peristalsis. Diagnósticos alternativos. Otras enfermedades que pueden simular los síntomas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico incluyen la acalasia, la esofagitis eosinofílica, la esofagitis infecciosa, la esofagitis con píldoras, la gastroparesia y en raras ocasiones la estenosis o el cáncer esofágico. El síndrome de rumiación también puede ser diagnosticado erróneamente como enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria se puede distinguir de
de estas condiciones mediante pruebas de diagnóstico. Los pacientes con dispepsia funcional comúnmente también se quejan de acidez estomacal, que pueden diagnosticarse erróneamente como enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario. Evaluación inicial. La confianza con el tratamiento con inhibidores de bomba de protones y específicamente el tiempo de uso y la relación de uso con respecto a las comidas deben ser buscadas. Los pacientes con síntomas continuos deben ser cuidadosamente reevaluados, prestando específica atención al tipo de progresión de los síntomas y el grado en que los síntomas han mejorado o empeorado. Es importante reconocer que el alivio completo de la acidez estomacal con inhibidores de bomba de protones se produce a una tasa de aproximadamente el 11.5% por semana. Por lo tanto, la curación endoscópica y el alivio de los síntomas se logran dentro de las 8 semanas en la mayoría de los pacientes. En adición, se debe realizar un hemograma completo para identificar pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro. Estrategias diagnósticas y manejo inicial. El tiempo y la extensión de la evaluación diagnóstica en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario es basado en el tipo y la progresión de los síntomas, junto con la presencia de signos de alarma. Los signos de alarma que pueden ser sugestivos de una enfermedad gastrointestinal maligna incluyen los siguientes: dispepsia de nuevo inicio en pacientes mayores a 60 años de edad, evidencia de sangrado gastrointestinal, ya sea por hematemesis, melenas, hematoquesia, sangre oculta en heces positiva, anemia por deficiencia de hierro, anorexia, pérdida de peso inexplicable, disfagia o dinofagia, vómitos persistentes y un familiar de primer grado con historia de cáncer gastrointestinal. En pacientes con signos de alarma se debe realizar una endoscopia superior temprana dentro de 2 semanas para la evaluación de las nuevas características de alarma con el fin de determinar la etiología subyacente. La endoscopia superior no debe demorarse en espera de un ensayo de terapia empírica en pacientes con síntomas de alarma. En los pacientes que se han sometido previamente a una endoscopia superior, se realiza una repetición de endoscopia si se desarrollan nuevas características de alarma desde la última endoscopia superior. Se deben obtener biopsias de esófago para descartar la esofagitis eosinofílica. En pacientes con una endoscopia superior normal, una evaluación adicional puede ser requerida basada en los síntomas. Ejemplo, una imagen abdominal en pacientes con concurrente pérdida de peso. Si la evaluación es normal y los síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico persisten, los pacientes deben ser manejados similar a los pacientes que no tienen signos de alarma. En pacientes sin signos de alarma, lo primero que hay que hacer son unas medidas generales. Estas incluyen estilo de vida y modificación alimenticia. Cumplimiento de la terapia con inhibidores de bomba de protones debe ser reforzada. Pacientes pueden ser instruidos a tomar inhibidores de bomba de protones 30 minutos antes de una comida o antes del desayuno. Las modificaciones alimenticias y los estilos de vida incluyen evitar o identificar los provocadores alimenticios, pérdida de peso para pacientes que tengan sobrepeso o tengan una reciente ganancia de peso, elevación de la cabecera de la cama en individuos con síntomas nocturnos, y además abstenerse de asumir una posición supina después de las comidas y evitar las comidas 2 o 3 horas antes de acostarse. Optimización de la terapia con inhibidores de bomba de protones. En pacientes con síntomas de reflujo, a pesar de la dosis estándar una vez al día de inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, omeprazol 40 mg una vez al día, las opciones de dividir la dosis incluyen, por ejemplo, omeprazol 20 mg 2 veces al día, duplicar la dosis de inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, omeprazol 40 mg 2 veces al día, o cambiar a otro inhibidor de bomba de protones, por ejemplo, lansoprazol 30 mg una vez al día.
Al dividir o duplicar la dosis de inhibidores de bomba de protones, los inhibidores de bomba de protones deben administrarse antes del desayuno y antes de la cena. Los estudios fisiológicos también han demostrado una mejora del avance nocturno del ácido con la dosificación dividida en comparación con una dosis diaria. Por lo general, duplicamos la dosis de inhibidores de bomba de protones durante 8 semanas antes de considerar un inhibidor de bomba de protones alternativo. Pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas de diagnóstico en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico suelen consistir en una endoscopia superior y una prueba de pH de impedancia esofágica. Se debe realizar una evaluación adicional según el tipo de síntomas en curso, por ejemplo, manometría esofágica en pacientes con regurgitación, estudio de vaciamiento gástrico en pacientes con vómitos. Endoscopia. En todos los pacientes que fracasan la terapia con inhibidores de bomba de protones, realizamos una endoscopia superior con biopsias del esófago, si no se realizó en el último año. La endoscopia superior puede descartar diagnósticos alternativos, por ejemplo, la esofagitis eosinofílica, infecciones, lesión por píldoras o acalasia. Sin embargo, se necesitan biopsias adecuadas de esófago para descartar una esofagitis eosinofílica, 2 a 4 biopsias del esófago distal y 2 a 4 del esófago medio o proximal. Prueba de pH de impedancia esofágica. Los pacientes que fallan 2 veces al día en el tratamiento con inhibidores de bomba de protones también deben someterse a una monitorización del pH esofágico. Se pueden realizar pruebas de pH por impedancia mientras se está fuera de la terapia con inhibidores de bomba de protones en pacientes sin síntomas típicos de enfermedad de reflujo gastroesofágico para determinar si el reflujo gastroesofágico es la causa de sus síntomas. Se deben realizar pruebas durante el tratamiento con inhibidores de bomba de protones en pacientes con una respuesta parcial a los inhibidores de bomba de protones para determinar si hay exposición patológica continua o no ácida a pesar de la terapia supresora de ácido. También puede ayudar a predecir qué pacientes tienen reflujo ácido fuera del tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Manometría esofágica. Realizamos la manometría esofágica en pacientes con disfagia y regurgitación antes de los tratamientos invasivos antirreflujo para excluir un trastorno de motilidad esofágica. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se puede distinguir del síndrome de rumiación por la impedancia de la manometría del pH al detectar la tensión gástrica que precede o durante los eventos de reflujo que se extienden al esófago proximal. Manejo subsecuente. El tratamiento subsecuente en pacientes que sean sometidos a una prueba de pH esofágico se basa en el pH del reflujo. Si no se pueden realizar pruebas de pH, el manejo empírico se basa en el tipo de síntomas en curso. Pacientes con resultados de impedancia de pH. En aquellos pacientes en cuales hay reflujo de ácido residual, se puede utilizar alginatos. En pacientes con acidez refractaria que demuestran reflujo de ácido en las pruebas de pH esofágica mientras están en tratamiento con inhibidores de bomba de protones 2 veces al día, utilizamos alginato de sodio concurrente si está disponible. Los alginatos pueden potencialmente amortiguar la bolsa de ácido en el cardia gástrico más proximal y formar una bolsa viscosa en la unión gastroesofágica. Sin embargo, la eficacia del alginato de sodio en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario no se ha demostrado y su disponibilidad es limitada. Antagonistas de los receptores H2. En pacientes con síntomas persistentes de reflujo de ácido a pesar de la terapia con inhibidores de bomba de protones, con o sin alginatos, agregamos un antagonista del receptor de histamina 2, H2RA, antes de acostarse. La tolerancia desarrolla rápidamente en pacientes con el uso de antagonistas de los receptores H2 y puede desarrollarse después de una semana de tratamiento. Si se desarrolla una tolerancia clínica, los antagonistas de los receptores H2 se pueden usar de forma intermitente o bajo demanda. Inhibidores de reflujo. Usamos baclofeno como una terapia adjuntiva en pacientes con síntomas persistentes a pesar de un inhibidor de bomba de protones más un antagonista de los receptores H2. Se inicia baclofeno a dosis baja, 5 a 10 miligramos 2 veces al día antes de las comidas. En pacientes quienes falla la respuesta, se hacen unos cambios y se incrementa la dosis
por 5 miligramos cada 4 días hasta 20 miligramos 3 veces al día, con un cuidadoso monitoreo de los efectos adversos, porque el baclofeno cruza la barrera hematoencefálica, por lo que pueden producirse diversos efectos secundarios relacionados con el sistema nervioso central. Estos incluyen somnolencia, confusión, mareos, aturdimiento, temblores, debilidad. Por lo general se continúa con el baclofeno durante 4 a 8 semanas antes de suspenderlo si no es efectivo. Procedimientos antirreflujo. La cirugía antirreflujo se reserva para los pacientes que requieren altas dosis de inhibidores de bomba de protones para controlar los síntomas. Para los síntomas persistentes y comprobados que son secundarios a enfermedades de reflujo gastroesofágico o daño en la mucosa esofágica a pesar del tratamiento médico máximo, y cuando existe una interrupción estructural significativa en la unión gastroesofágica, por ejemplo, hernia hiatal. La cirugía no se recomienda en pacientes que demuestran una falta completa de respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Procedimientos endoscópicos. Los dos enfoques endoscópicos principales para tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico incluyen la aplicación de energía de radiofrecuencia controlada a la región del esfínter esofágico inferior. Este procedimiento se conoce como procedimiento de Stretta, y la fundoplicatura sin incisión transoral. Ambas técnicas han demostrado una disminución en el requerimiento de inhibidores de bomba de protones en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, su eficacia a largo plazo no se ha establecido. Fundoplicatura sin incisión transoral y el procedimiento de Stretta. Ahora vamos a hablar de los casos en los que el paciente presenta hipersensibilidad al reflujo o acidez estomacal funcional. Los pacientes deben sentirse tranquilos con respecto a la naturaleza benigna de estas afecciones. En pacientes con acidez estomacal funcional o hipersensibilidad al reflujo, sugerimos un ensayo de moduladores del dolor, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de norepinefrina o trazadona. Por lo general, comenzamos con nortriptilina 25 miligramos, citalopram 20 miligramos o fluoxetina 20 miligramos. La dosis inicial debe ajustarse en función de la tolerancia y la respuesta, debido al inicio retardado de la acción de los antidepresivos. Se debe intentar de 2 a 4 semanas de terapia antes de aumentar la dosis. Por lo general, continuamos el tratamiento durante 12 semanas antes de suspenderlo si no es efectivo. La decisión de continuar la terapia con inhibidores de bomba de protones en pacientes con hipersensibilidad al reflujo o acidez estomacal funcional se basa en la respuesta de los pacientes a la terapia con inhibidores de bomba de protones, la respuesta parcial o sin respuesta, y si la prueba de pH se realizó con la terapia con inhibidores de bomba de protones. Siendo así, en pacientes con hipersensibilidad al reflujo o acidez estomacal funcional que han tenido una respuesta parcial a la terapia con inhibidores de bomba de protones, o en quienes se realizaron pruebas de pH con la terapia de inhibidores de bomba de protones, además de la terapia con inhibidores de bomba de protones, se deben utilizar moduladores del dolor. En pacientes con hipersensibilidad al reflujo o acidez estomacal funcional sin una respuesta sintomática a la terapia con inhibidores de bomba de protones, o en quienes se realizaron pruebas de pH con la terapia de inhibidores de bomba de protones, descontinuamos la terapia con inhibidores de bomba de protones y utilizamos moduladores del dolor solamente. Se han demostrado que los moduladores del dolor mejoran el dolor esofágico en pacientes con otros trastornos esofágicos funcionales, como el dolor torácico funcional de origen esofágico. Sin embargo, la evidencia de su eficacia en pacientes con hipersensibilidad al reflujo y acidez estomacal funcional es limitada debido a la falta de ensayos aleatorizados. El reflujo no ácido. En pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria que muestran síntomas asociados con el reflujo no ácido, sugerimos un ensayo de baclofeno
El diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con reflujo no ácido se analizan en detalle por separado. ¿Qué se realiza en pacientes sin prueba de pH por impedancia? En pacientes cuyos síntomas son principalmente regurgitación, utilizamos un ensayo empírico de baclofeno. En los pacientes que principalmente informan acidez estomacal, generalmente comenzamos con un ensayo con antagonista de los receptores H2 a la hora del acostarse, pero recomendamos que se use de forma intermitente para evitar la taquifilaxis. Nos reservamos un ensayo de moduladores de dolor, por ejemplo, nortriptilina, citalopram, para pacientes que no responden a la adición de H2RA. Otras terapias. Los procinéticos en pacientes con vaciamiento gástrico retardado. Los agentes procinéticos, por ejemplo, la metoclopramida, se reserva para pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria y evidencia objetiva de vaciamiento gástrico retardado en los pacientes en las pruebas diagnósticas. Aglutinantes de ácidos biliares. El papel de los aglutinantes de ácidos biliares como la colestiramina o el sucralfato en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico que fracasaron en el tratamiento con inhibidores de bomba de protones aún no está claro. Reducir el reflujo biliar en esta población de pacientes es deseable, pero no es claro si alguno de los aglutinantes del ácido biliar disponibles es suficientemente efectivo para mejorar los síntomas.